qué es lo que ustedes tienen que ver de cada una de las cónicas. Hay un listado de temas que ustedes tienen que dominar de cada una de las cónicas. En las cónicas, primero, la definición de cada una. Y eso tiene que ser a través del concepto de lugar geométrico. Cada cónica tiene su definición de lugar geométrico. Segundo, ecuación general ecuación canónica, y en la ecuación canónica, construcción geométrica. Pasar de la ecuación general a la canónica y viceversa. Y ahí se ve el concepto de completar cuadrados. Ustedes vayan anotando esto porque esto es lo que tienen, esta es la papa, ¿sí? Este es el resumen de lo que ustedes tienen que saber. Después, tienen que saber la propiedad focal la definición y la construcción. Y creo que con eso ya tenemos todo. Todos los ejercicios tratan sobre estos temas. ¿Ya copiaron? Sí, profe. Sí, profe. Buenísimo. ¿Profe? ¿Y ya se Sí, tiene una fecha para el segundo parcial? creo que sí. No tengo en claro cuándo, pero creo que sí hay una recuperación. Profe, ¿Sí? quería avisarles sobre lo del TP que hablamos la semana pasada. Lo habilitaron, pero lo habilitaron mal porque lo habilitaron solo para un grupo. O sea, hay cuatro, no sé si me entienden, hay cuatro TPs y que por dependiendo tu nombre, creo que era, te tocaba del A, el B, el C o el D, y ahí solo habilitaron uno. Entonces, lo que no Bien. éramos de esa parte del TP no lo podemos rendir. No sé si alguno lo rindió de acá. ¿Hay alguno que lo haya podido rendir en la segunda parte? Bueno, por WhatsApp pónganme los nombres de las personas que, o sea, cada uno ponga su nombre, los que faltan rendir, ¿sí? Los vamos a habilitar a ellos nada más. Los que ya rindieron, no se Buenísimo, preocupen. profe. ¿Pero Pónganme mandamos en el ya, grupo. profe? O- Sí, sí, mándenlo ahora. Yo voy a hacer un listado y le voy a entregar al profesor para que veas de hacerles la habilitación y les dé un turno más. David Santillán, ¿por qué no estás en el grupo de WhatsApp?
David, ¿querés que te agregue? Pásame tu celular, si querés que te agregue. Ahí te estoy agregando. Ahí te agregué, David. Ah, no te pudo agregar. Te mandé una invitación. No sé por qué no te pude agregar. Ahora está. Bien. ¿Alguien más? ¿Hemos solucionado ese tema? Bueno, ahora empezamos con parábola. Si ustedes recuerdan, en el cono, la parábola se formaba cuando nosotros hacíamos un corte con un plano y el plano estaba paralelo al eje del cono. Entonces, el corte se daba así. Perdón, estoy dibujando mal. Y si esa curva seguía, era así un plano. Pero el plano está paralelo al eje. O sea que está 0 grado ahí entre el ángulo, es el ángulo entre el eje y el plano. Si nosotros tenemos al plano así acostado, el eje pasa paralelo, pero sin tocar. Si lo vemos al plano así, el eje pasa a una distancia constante del plano. ¿Se entendió el concepto? Eso nosotros lo teníamos en un GeoGebra, ¿se acuerdan? A ver si lo puedo... No lo estoy compartiendo, pero si lo ubico, lo voy a compartir. En recientes... ¿Lo están pudiendo ver? Sí, profe.
Bueno, hay una falla en lo que yo les dije. Vamos de nuevo. Esto es la definición no de la parábola, sino de la hipérbola. Para que exista una parábola, el plano no puede estar como yo les acabo de decir. En el cono, lo que tiene que haber es un plano que corte paralelo a una de las directrices. Entonces, la curva la voy a poner de color azul. Es así. Y ahora lo vamos a ver en el GeoGebra. Que el plano tenga la misma inclinación que la directriz se ve acá. Cuando uno lo pone al plano de canto, ve que está paralelo a la línea del costado del cono. Eso es paralelo a la directriz. Si yo varío el ángulo, ahí no da una parábola, da cuando está paralela a la directriz. Tiene el mismo ángulo que hace la directriz con el eje. Y si la queremos ver de frente, yo le puse una perpendicular al plano y cuando la vemos a la perpendicular como un punto, quiere decir que estamos justo parados frente al plano y ahí tenemos la curva. Ahí está la parábola. Dibujada en el plano que está justo sobre mi pantalla. Estos archivos yo ya se los pasé, ¿verdad? Creo que sí, profe. La semana pasada creo que lo pasó. Sí. Bueno, ¿cómo es la ecuación o cómo es el lugar geométrico de la parábola? La definición de lugar geométrico. Dice que la parábola es la curva o línea formada por los puntos del lugar geométrico que cumplen con la siguiente condición. La distancia a un punto que llamamos foco es igual a la distancia a una recta, que se llama directriz. Por eso no se llama R, sino ahí está. El mismo punto genérico que pertenece a la curva cumple con esta condición. ¿Cómo sería eso? Bueno, pasado en limpio, sería así. Si yo tengo una parábola y acá vamos a poner una directriz. Esta directriz es la que nosotros hemos llamado de 2 puntos.
Este es el eje de las Y y este es el eje de las X. El origen y la parábola dibujada. Acá está el punto que llamamos foco. Este punto se llama vértice. Entonces, todos los puntos rojos tienen la propiedad de que si yo tomo la distancia al foco, es la misma distancia perpendicular a la directriz. Y como es perpendicular, a medida que yo me mueva por la curva, lo que va a pasar es que el punto P' se desplaza sobre la recta directriz. Entonces, esto matemáticamente es el foco, tiene coordenadas X igual a 0, Y igual a F, y el punto P tiene coordenadas XY, y el punto P' tiene coordenadas cualquiera en las X, y como Y es menos F, que es la misma distancia. En realidad no le vamos a llamar F, sino como P minúscula. Después van a ver la razón. P minúscula sobre 2. Este menos P sobre 2. Entonces esto es P sobre 2, la distancia esa, y esta distancia es P sobre 2 también. Esta distancia entre el foco y la directriz es la distancia P. Ya van a ver por qué. Entonces, matemáticamente la distancia del foco al punto genérico XY es la raíz cuadrada de X menos 0 al cuadrado más Y menos P sobre 2 al cuadrado. Y la distancia del punto P al P' es X menos P sobre 2. A ver, no, perdón. X menos 0. Y más Y menos P sobre 2 al cuadrado. Acá no es X menos 0, sino que es menos X. Los X del punto P y del punto P' son iguales. ¿Por qué? Porque están siempre en la misma vertical. Entonces se mueve el punto P y lo acompaña en la misma vertical el punto P'. Entonces esto, al estar al cuadrado, queda 0 al cuadrado. ¿Se entendió? Sí, profe. Cuando nosotros desarrollamos esto, llegamos a que la ecuación canónica es I menos, menos 0 igual a P por X menos 0 al cuadrado. A ver, no me acuerdo si era P o 2P.
Está bien, así es. Hagamos un ejemplo. Tengo mis dudas sobre este P. Si es P o 2P lo que va multiplicando ahí. Ya lo vamos a hacer. Vamos a hacer la construcción gráfica de la parábola. Vamos a usar un GeoGebra también, de nuevo. Y vamos a poner I igual a P por X al cuadrado. Creamos el deslizador. Vamos a poner esto más grueso, color rojo. Más grueso. Ahí está la parábola. La vamos a ver más de cerca. Entonces vamos a tirar una directriz que va a ser I igual a menos P dividido 2 y vamos a poner un foco igual a 0, P sobre 2. Vamos a agrandar a esto. Si yo me muevo, aguárdenme, ¿no? Vamos a ver. Foco de la cónica, a ver si estoy en lo cierto. La cónica es la F minúscula. Bien. Ya está entonces. Ahora ya sé cómo es. Si nosotros vamos acá, esto es 2P. Perfecto. Ahí está. Entonces la ecuación canónica general de la parábola es de la siguiente manera. I menos K igual a 2P por X menos H al cuadrado. Esto es cuando el centro tiene, no el centro, perdón, en este caso es el vértice, tiene coordenadas HK. O sea, si yo traslado el vértice a cualquier parte del plano, las coordenadas del vértice me alterarían, con H y K acá, me alterarían la ecuación. Y 2P es la distancia que existe entre el foco y la directriz dos veces. O es la distancia
que hay a la altura del foco, si yo trazo un segmento hasta que toque los dos puntos de la recta, esta distancia es P y esta distancia también es P. Entonces, 2P es lo que se llama el lado recto de la parábola. Lo vamos a ver ahora en el GeoGebra. Entonces ahora, lo vamos a eliminar. Esto va a ser lo mismo en vez de E sobre 4. Y aquí el A, el foco, es vamos a definir de nuevo el foco. Igual a 0, P dividido 4. Ahí está. Vamos a eliminar el punto A, porque ahora esto se va a mover. Y entonces la distancia entre el foco y el vértice siempre es la misma que entre el vértice y la directriz. ¿Sí? Entonces ahora vamos a trazar el lado recto. Primero vamos a poner una recta por el foco, una recta horizontal. Entonces vamos a poner igual a P sobre 4. Ahí esa recta la intersectamos con la curva y nos da estos dos puntos A y B. Esos dos puntos los unimos con un segmento y el segmento ese es el lado recto. Entonces ahora a ver. Acá falla algo. Esto era 2P. Ahí está. Ahora sí. No, todavía no. Algo me está fallando. A ver, en P igual a 2. 2 son 4. P sobre 4, P sobre 4. Ah, aquí es sobre 2, como recordaba antes. Y aquí es Dios. Ahí está.
A ver. Tengo un lío bárbaro acá. 4. Bueno. Voy a borrar todo de nuevo. Lo voy a armar mejor de esta manera. Voy a definir un punto P1 igual a una distancia X igual a P sobre 2. No. Ok. Ahí está. Creo el deslizador. Ahí está. Ahora voy a crear el foco. Igual a 0, P. Y el punto P2, que va a ser igual a menos P, P. Ahí está. Ahora vamos a crear un polígono que de este cuadrado, no, polígono regular. Ahí está. Así era, no. Esto es sobre 2. Aguarden que lo estoy, quiero que quede bien armado. Perdón. Esto es
Ahí. Y este también es sobre 2n. Y ahora igual a menos e sobre 2. Ahí está, ahora sí. Entonces armamos de esta manera. Bien. Entonces el vértice, estoy construyendo la parábola. Ese es el vértice, tenemos el foco y por P1 y por 2 pasa la curva, la parábola. O sea, así se construye una parábola. Pasa por estos 3 puntos indefectiblemente. Entonces ahora la vamos a graficar, o sea, la vamos a poner a la fórmula, que es I igual a 2P por X al cuadrado. Y el 2P tiene que estar separado. A ver. Aguarden un momento. Algo me está fallando. Estoy olvidando de algún tema. Acá.
No sé dónde estoy cometiendo el error. Eso es P, eso es 2P. Ahí está. Ya sé cuál es el error. Bien. A ver si lo verifico. Claro. Ya sé cuál es el error. ¿Listo? Ahora lo vamos a ver bien. ¿Qué es lo que están viendo ustedes? ¿El GeoGebra? Sí, profe. Bien. Fíjense, la definición es que la variable lineal, en este caso y, es la que va multiplicada por 2p. Si yo despejo y en función de x, el 2p pasa dividiendo al x cuadrado. Entonces, la ecuación queda así. Si yo modifico el valor de p, siempre se cumple lo siguiente. Entre P1 y P2 es el lado recto, que es un segmento. Ese segmento lo vamos a llamar el lado recto. Entonces le vamos a renombrar y le vamos a poner LR mayúscula. Ahí está el lado recto. El lado recto es igual a 2P. Esos dos cuadrados se llaman los cuadrados que definen la construcción de la parábola. Vamos a poner mejor colorcito para que se la individualice bien. Ahí está. Entonces, si yo tengo una parábola de este tipo, o sea, en este caso, yo tengo 2p por i igual a x al cuadrado. Este 2p es el parámetro constructivo. Primero tengo que ver cuánto es hk, que son las coordenadas del vértice. En este caso son 0, 0. Si no, en esta ecuación aparecería así.
2pi menos k igual a x menos h al cuadrado. Ahí está. Esta sería la ecuación canónica más general. Y el P, que es el valor constructivo, es el lado de cada uno de los dos cuadrados. Entonces este valor es P sobre 2. Y en la base de los dos cuadrados pasa la directriz. El vértice está justo en el centro del rectángulo formado por los dos cuadrados. Si yo trazo la diagonal así y la otra diagonal justo donde se cortan las diagonales, resulta que está el vértice. ¿Sí? Pero tomando la suma de los dos cuadrados. Entonces la distancia entre el foco, que en este caso le hemos llamado E, a ver por qué era. Esta es la definición del foco. Entonces este lo vamos a borrar. Y queda como F. El F está definido en función del P. 0P sobre 2. Bien. Ahora, si yo modifico el parámetro constructivo, que es el deslizador fíjense que el tamaño que tenga siempre cumple con esas propiedades, de que justo el centro del rectángulo formado por los dos cuadrados está el foco, el vértice y la directriz abajo. Entonces, cualquier punto que yo tome le vamos a llamar a este punto directamente P y lo vamos a pintar, lo dejemos así, lo llamemos P mayúscula. Ese punto, si yo tomo la distancia, no con esto, sino con el GeoGebra, un segmento entre E y el foco, y después la distancia entre, tendría que poner P', P' igual a la parte X del punto P esa sería la coordenada X del punto P, P', y como Y sería menos P sobre 2. Entonces, siempre va a estar sobre la... A ver, ¿dónde está P'? Ah, ahí está, perfecto. Y ahora le ponemos un segmento entre P y P'. Estos dos segmentos R y S los voy a poner de color azul para que ustedes vean cuáles son. Las propiedades, color azul, y los voy a hacer un poquito más gordo. Vamos a poner 4 de grosor. Y al otro segmento también. Poner 4 y también voy a poner en azul. Ahí están los dos segmentos. Fíjense que los dos valen 2,5. Si yo modifico la posición del P, siguen valiendo lo mismo. Esa es la propiedad constructiva de los
puntos que forman la línea roja de la parábola. El segmento Y y S son iguales. Para todos los puntos se cumple la condición. Todos los puntos que pertenecen a la línea de la parábola. ¿Sí? Tienen el mismo valor. La distancia a un punto es una cosa y la distancia a una recta siempre es la distancia mínima. O sea, la distancia tiene que ser perpendicular a la recta. En este caso es la directriz. ¿Se entendió esto? Sí, profe. Después lo pasará Bueno, hasta... sí lo paso. Entonces acá hay dos cosas que tienen que rescatar de esto, particularmente. ¿Cómo se construye? En base al parámetro geométrico que es el P, aparece en el término lineal. Cuando yo digo en el término lineal, ya van a ver por qué. Y si yo modificara la posición del vértice entre H y K, esto se movería. El conjunto se movería y sería la parábola en otro lado, pero tendría las mismas propiedades. Estaría el foco y la directriz a la misma distancia. ¿Sí? Bueno. Esto me salió bonito. Lo voy a guardar para que... Parábola, lugar geométrico. Bueno, voy a borrar lo que escribí en la pantalla y ahora me voy a ir a la hoja blanca. Entonces este 2P, mi error era de que el 2P no tiene que estar multiplicando el término cuadrático, sino el término lineal. Entonces esto es 2P acá se arman dos cuadrados. Aquí está bastante mal dibujado los cuadrados. Y el punto central del rectángulo formado por los dos cuadrados es la posición del vértice. Así se construye la parábola. Y les cuento, el parámetro P siempre es positivo. ¿Sí? Entonces, se nos da la siguiente situación. Perdón, si P es positivo, sería si 2P es positivo, la ecuación sería 2P y menos K igual a X menos H al cuadrado. Y en ese caso, la parábola se abre hacia arriba. Cuando 2P es negativo, entonces se abre hacia abajo. Y cuando los ejes están cambiados, y 2P es positivo, la parábola se abre hacia el lado positivo del eje de las X. Y si 2P es negativo, se abre al revés. Estas son las únicas 4 posibilidades en que ustedes van a encontrar parábolas que tienen el eje en la ecuación general ax cuadrado más bxy más ci cuadrado más dx más ei más f igual a 0. Estas 4 parábolas tienen b igual a 0 porque el eje de la parábola es paralelo a uno de los ejes coordenados. Este es el eje de simetría de la parábola y en el caso
de que el término cuadrático sea el y, el eje de la parábola es paralelo al eje x. Y cuando el término cuadrático es x, el eje de simetría de la parábola es paralelo al eje y. Porque b es igual a 0 como todas las parábolas que estábamos estudiando acá. Pero en este caso, para las dos que están en esta columna, acá, por ejemplo, el i cuadrado no aparece, quiere decir que este factor, el c mayúscula, es igual a 0. Y cuando el i cuadrado está y no está el x cuadrado, el que está igual a 0 es c, es a, perdón. Y siempre es b igual a 0, b mayúscula. ¿Se entiende eso? Bueno, yo les había pasado un archivo y que ahora lo voy a compartir. ¿Lo están viendo? Sí, profe. Bien, yo les había pasado de la parábola. Ahí está todo lo que yo acabo de decir. Estas son las ecuaciones canónicas, ahí está construido el par de cuadrados, está la recta directriz, el punto vértice, el B corta, está puesto en cualquier parte que tiene coordenadas HK y dice, en este caso, que P es igual, es mayor que 0 acá. Entonces se abre hacia la izquierda. Y el término cuadrático acá es el que está abajo. Ya les muestro. Bueno, acá está P mayor que 0 y acá P menor que 0. Entonces, a partir de que ustedes ubican el vértice HK, ahí construyen dónde va a estar el foco y la directriz, hacen los dos cuadrados y construyen para dónde se abre la parábola. Que eso lo tienen que tener clarito de antemano. Acá el término cuadrático es el i. Y en el caso de los otros dos, que están abiertas para arriba y para abajo, el P positivo, voy a subir un poquito más la pantalla, ahí está. El P positivo significa que se abre para arriba. Y el P negativo que se abre para abajo. Y el término cuadrático es el X. Y el 2P siempre está para el lado del término lineal. Si fuera que el vértice está en 0, 0, la ecuación se reduce a esto, que es con lo que empezamos a estudiar. Esto es un resumen, obviamente. Un detalle importante. El lado recto siempre es 2P y la excentricidad es 1. Vamos a ver esto. Habíamos visto que en la circunferencia la excentricidad era igual a 0. En la elipse, la excentricidad variaba entre 0 sin tomarla y entre 1 sin tomarla. En la parábola, la excentricidad es 1. Y en la hipérbola, la excentricidad es mayor que 1. En la elipse, la excentricidad es igual a C sobre A
Y acá también. Aquí en la elipse, C siempre es menor. Perdón, este es el centro. Y este es el foco. Y esta es la distancia C menor. Y A es desde el vértice acá. Siempre A es mayor, entonces el cociente es menor que 0. Pero acá, desde el centro al foco, la distancia C es esta. Y la distancia A es esta. Entonces C es mayor que A. Y entonces esto es mayor que 1. En la parábola no tenemos una medida gráfica, una manera gráfica de verla a la excentricidad. Sabemos que para toda parábola la excentricidad es 1. ¿Qué significa la excentricidad? ¿Cuánto se diferencia de la circunferencia? Cuando no hay diferencia, tenemos una circunferencia. Cuando la diferencia es 1, hay una parábola. Y cuando mayor que 1, una hipérbola. Y cuando es menor que 1, la diferencia es una elipse. ¿Se entiende el concepto? En el lado recto existe acá. El lado recto pasa por el centro e igual al radio. En la elipse, el lado recto era 2b sobre a cuadrado, creo que era, o a sobre b cuadrado. Eso está acá. Ya les confirmo. Dos b cuadrado sobre a. Estábamos acá. 2b cuadrado sobre a. Estoy confundido con los cuadrados. Bueno. Y en la parábola, en la hipérbola, el lado recto pasa por el foco y esa longitud también es igual que en la elipse, 2b cuadrado sobre a. En la parábola, el lado recto pasa por el foco y es igual a 2b. Más o menos para que comparen excentricidad y lado recto en las 4 cónicas. Ahora vamos a ver la propiedad focal de la parábola. La propiedad focal tenemos los dos ejes cartesianos. La vamos a dibujar más o menos a la parábola. A ver qué tal me sale. Soy muy malo dibujando. Entonces, la propiedad dice que cualquier rayo que se emita desde el foco pega en la parábola y sale paralelo al eje de la parábola. Acá está la normal y aquí la tangente.
lo cual nos remite al pedacito de espejo acá, y este ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión. Y esa es la propiedad de la parábola. Si yo tuviera una linterna que tiene una óptica parabólica y pongo la lámpara en el foco, el haz de luz sale como un caño, sale derecho y llega lejos, no se dispersa. O sea que eso es lo que ustedes ven en las propagandas, la linterna militar, que uno la atornilla un poco y le cambia la posición de la lámpara respecto del foco de la óptica, y entonces uno puede colimar el haz y mandarlo derecho. Así, por ejemplo, se mandan los láser, la conexión de microondas, así ve DirecTV. Este es un ejemplo. Está el satélite fuera de la atmósfera, está a varios kilómetros. No me acuerdo cuántos kilómetros, pero es una distancia larguísima. Entonces, todo lo que emite, que cerca del satélite tiene una emisión esférica, cuando llegamos a nuestra casa, acá, lo único que nos llega es casi todo paralelo en una sola dirección. Y ahí nosotros tenemos el plato de la antena, que está construido con una parábola. Entonces llega todo y el rebotar en el plato se concentra la señal en el foco. Y esa es la señal que se capta y va a tu televisor. Esto permite que una señal que es muy débil se pueda conectar con el plato parabólico. El plato parabólico se hace con esta partecita de la parábola, donde queda el foco, queda dentro, se lo hace rotar y se arma el plato de la parábola. La antena parabólica. Entonces, en el foco se pone la recepción electrónica, la verdadera antena está en el foco, y el plato lo que hace es reflejar la onda, y toda se refleja al mismo tiempo en el foco. Y así se logra mayor sensibilidad. Se considera que lo que capta el plato tiene diferencia de ángulo con el haz central de unas 10 milésimas de grado. O sea, casi nada, tiene todo paralelo. Así como se considera que los rayos del sol llegan paralelos a la Tierra. Hay una pequeña apertura, pero es imperceptible para medirla o medirla con el ojo humano. Pero sí se puede medir con instrumentos precisos. Entonces repetimos la propiedad. Todo rayo que sale del foco rebota en la carcasa de la parábola y se refleja en dirección paralela al eje de la parábola. También funciona al revés. Todo rayo que viene paralelo al eje de la parábola, al rebotar en la línea de la parábola, se dirige hacia el foco. Cuando yo uso una óptica parabólica, el haz de luz sale como un caño. No se abre, no se dispersa. O sea, puedo alumbrar muy lejos, pero veo poquito. Ilumina un sector pequeño, pero con mucha potencia. Casi no se desperdicia potencia alrededor en el haz de luz. Y al revés, trabaja como una antena parabólica de DirecTV. Entonces, el ejemplo en verde, lo que tengo que ponerle es DirecTV.
¿Alguna pregunta sobre esto? No, No, profe. Bueno. Quiero ver qué más me estoy olvidando de la parábola. Bueno, con la profesora van a ver los ejercicios de la guía esta. ¿Ya están viendo con la profesora los ejercicios? Sí, profe. Sí, Igual profe. creo que la clase pasada seguimos en circunferencia, creo que vimos lo último de circunferencia. Bien, van atrasados con la práctica. Bien. Bueno, gracias por decirme. En los ejercicios ustedes van a ver que la situación de construir la parábola tiene que ver con el parámetro P. Es importante sacarlo. Vamos a hacer un ejercicio sobre eso. Vamos a hacer la parábola más pava de todas. ¿Ustedes saben cuál es la más pava? Es la que usan en análisis 1, que es y igual a x al cuadrado. Entonces, ¿cómo construyen y igual a y igual a x al cuadrado? En realidad, ustedes la llaman f de x igual a x al cuadrado. Esa es la parábola. O sea, y igual a x al cuadrado. ¿Cómo la construyen normalmente ustedes? Dibujan los ejes y dicen, bueno, pasa por 0, 0, pasa por 1, 1 y por menos 1, 1. Y con esos 3 puntos, más o menos la traza. Desde el punto de vista de análisis 1, eso está perfecto. Y sale bastante bien. Pero ¿cuánto es el parámetro P acá? Si yo tengo y igual a x al cuadrado, el 2p iría acá. Y eso es 2p igual a 1. Entonces p vale 1/2. Y p sobre 2 vale 1/4. Entonces, si yo quiero construir desde ahora, que tengo los elementos de álgebra, quiero construir esta parábola, yo la tengo que hacer de esta manera. En el azul está la directriz y a igual distancia del centro está el foco. Entonces ahora yo con marrón voy a dibujar mi cuadrado. Y voy a dibujar mi otro cuadrado. Entonces veo las distancias que tengo con mis cuadrados. Esta distancia es P. Y esta distancia es P. Esta distancia es P sobre 2 y esta distancia es P sobre 2. Y la parábola pasa por este punto y por este punto. Ahora, ¿cuánto era P? Era 1/2. O sea que P sobre 2 es 1/4. Este punto en I, lo vamos a poner en negro, y esto en X, y esta es la directriz de 2 puntos. Este punto acá, el F, es 1/4. Lo vamos a dibujar bien. Oh.
Eh, entonces era 1/4. En P, acá es 1/2. Y aquí está 1. En I. Acá es 1/2. Y aquí es menos 1/2. A ver. Así era. Sí. Entonces el lado recto entre este punto y este punto es 1. Pero a su vez, si este es medio y este es 1, y acá menos 1/2 y este es menos 1, a ver, no, sería un poco más allá. A ver. Sería más o menos por acá. Bueno, la cuestión es que si eso fuera menos 1, aquí recién encontramos los puntos que hemos marcado en análisis 1. 1 y menos 1. Entonces, también la curva pasa por estos puntos. Entonces ahora tienen 5 puntos para trazar la curva. Y aunque yo soy malísimo para dibujar, con 5 puntos me sale bastante bien. Y esa es la parábola y igual a x al cuadrado. La más pava. Pero fíjense en dónde están los dos cuadrados de la construcción que aprendemos en álgebra y dónde están los puntos que marcamos normalmente en análisis 1. ¿Se entiende o no se entiende? Y esta, la directriz es menos 1/4. O sea, la ecuación de la directriz es igual a menos 1/4, igual a menos 0,25. Las coordenadas del foco son x igual a 0, y igual a 1/4. Las coordenadas del vértice, h0 y k0. El eje de la parábola coincide con el eje y. Y entonces el eje de la parábola se puede poner como x igual a 0, la ecuación del eje. Normalmente es x igual a h, cuando la parábola está vertical. O sea que el término cuadrático es el x. Bueno, ¿alguna duda sobre esto? No, Por profe, el creo que momento no, profe. Bueno, pese a mi confusión inicial, lo importante es que ustedes tienen que memorizar que el 2p tiene que ir siempre del lado del término lineal. Si lo pasan al término cuadrático, pasa a dividir. Y lo primero que tienen que ver es qué multiplica a x al cuadrado. Vamos a hacer un ejercicio más general. Lo voy a sacar de la cartilla para no inventar macanas y les digo ya cuál es la cartilla. A ver. Ahora que lo había cerrado el archivo, ahora lo estoy abriendo.
Bueno, aquí tengo una. Aguarden que la voy a escribir. Es una ecuación general. Entonces ahora la vamos a poner acá. Y al cuadrado menos 4i más 6x menos 8 igual a 0. Aquí vemos que término cuadrático en x no hay. Hay término cuadrático en y. Entonces agrupo los y de tal manera que divido el lineal en 2, me queda menos 2, al cuadrado es 4, sumo y resto 4. Esto es un trinomio cuadrado perfecto y me queda más 6x menos 8 igual a 0. Agrupo. Y menos 2 al cuadrado es el binomio al cuadrado que da este trinomio cuadrado perfecto. Y paso todo lo demás para el otro miembro. Me queda menos 6x más 12. Saco factor común. Menos 6 y me queda x menos 2. Entonces, una vez que yo tengo, esta es la ecuación general y esta es la ecuación canónica. En la ecuación canónica, yo ya tengo las coordenadas del vértice, que es para x igual a 2, y igual a 2. Y menos 6 es igual a 2p. Entonces p es igual a menos 3. Cuando es menos 3 y el término cuadrático es y, la parábola se abre paralela, el eje paralelo al eje de las x, y se abre hacia menos infinito de las x, porque el p es negativo. Y aquí está el vértice. ¿Está? Desde el vértice yo tengo que caminar hacia acá, p sobre 2, para encontrar el foco. Y tengo que caminar hacia la derecha para encontrar la directriz también p sobre 2. P sobre 2 es 1,5. Ah, escribí mal, perdón. Que es la mitad de 3. Entonces ahora construimos gráficamente todas estas cosas. Primero, ponemos los ejes cartesianos. Individualizamos el punto XY 22, que es donde está el vértice. Aquí está el vértice. 1,5 más sería 3,5. Y de 2 menos 1,5 sería 0,5. O sea que aquí está el foco. Y acá en 3,5, esto es 4 y esto es 3. En 3,5 está la directriz, que la voy a poner en azul. Y ahí está. Esa es la directriz. Ahora armo los cuadrados.
tengo así 1,5, a ver, perdón, 3, o sea que llega hasta -1. Y el otro cuadrado también es así, llega hasta 5. Perdón, vamos a hacerlo mejor. Aquí le pifié. Entonces, en este punto es 5. Entonces ahora yo tengo 3 puntos para graficar la curva. El vértice y estas dos esquinas. Entonces la parábola... Oh, es más o menos así. ¿Se entendió cómo se hace la construcción de la parábola? Tengo que tenerla en forma canónica. ¿Alguna duda sobre esto? No, profe, sí se entendió. Bueno, en el P el signo me sirve para saber para dónde se abre la parábola. Si derecha o izquierda, si el término cuadrático es el I, o para arriba o para abajo, si el término cuadrático es X. Después ya P es una distancia, así que P sobre 2 no tiene signo. Ya en base a la dirección que me indica el signo del P original que saco de la fórmula de la ecuación canónica, ahí ya yo ya ubico dónde va el foco y dónde va la directriz respecto del vértice. Y ahí construyo los cuadrados y puedo construir la gráfica. De nuevo, tenemos que tener desarrollada la habilidad de completar cuadrados, ¿no es cierto? Bueno, vamos a ver ahora un tema interesantísimo. Nosotros habíamos visto que la ecuación general tenía esta forma. Cuando la vemos así, ¿qué es lo que tenemos que ver para saber si es una u otra? Tenemos que analizar el discriminante que es b cuadrado menos 4ac. Igual que en Bhaskara los nombres, pero esto significa otra cosa. Este discriminante se lo llama con la letra delta griega. Sabíamos que el b es igual a 0, o sea que b cuadrado es 0. Lo único que nos mueve la aguja es esto. Entonces decíamos que si a es menos 4ac es negativo, significa que A y B, y C son del mismo signo. Son o los dos positivos o los dos negativos. Además, B es igual a 0. Y si A es igual a C, entonces con esas condiciones, esto es una circunferencia. Si el discriminante da negativo y A y C son iguales, además de tener el mismo signo, entonces da una circunferencia. Ahora, si el discriminante sigue dando negativo, porque este es el signo menos, es el que prevalece.
Por eso da negativo. A y C del mismo signo, B sigue siendo 0, y A es distinto de C, es una elipse. Si es igual a 0, significa que A o C es igual a 0. O uno u otro. Si A es 0, se elimina el x cuadrático. Entonces, es una ecuación de segundo grado que solamente tiene el término en y cuadrático. Es una parábola que se abre hacia la izquierda o hacia la derecha. Si C es 0, se elimina el término cuadrático en y. Entonces, es una parábola que se abre hacia arriba o hacia abajo. Para hacer parábola, uno de los dos, A o C, tienen que ser 0. Por supuesto que B es 0. Entonces, la suma de estos dos términos da 0. Entonces, esto es una parábola. Y si en el discriminante B cuadrado menos 4AC es mayor que 0, significa que A y C son de distintos signos. Como una o A o C es distinto signo, convierten en más el signo este. Entonces da positivo. No importa que B sea siendo 0. Entonces esto es una hipérbola. Este método, que se aplica solamente mirando el discriminante que se arma con los coeficientes de una ecuación general, nos permite, sin necesidad de completar cuadrados, saber de antemano qué es la ecuación cuadrática que representa. ¿Cuál de las cuatro cónicas representa? Ahora, si B mayúscula, B larga mayúscula fuera distinto de 0, esto también se aplica. Si existiera el B, el término B distinto de 0, en el discriminante también está contemplada la situación. Entonces, esto se aplica a cualquier ecuación general, aunque esté B distinto de 0. ¿Se entendió esto? Sí, profe. Sí, profe. Esta es la herramienta adecuada para ver rápidamente de qué estamos hablando en una ecuación de segundo grado en X y Y. Sabemos de antemano, rápidamente, con dos cuentas nada más, de qué se trata. ¿Sí? Voy a poner un ejemplo. Voy a poner dos ecuaciones y ustedes me van a decir qué es. Me van a ir dictando. ¿Sí? Perdón. Esta es la que quería. ¿Esto qué es? ¿Ya han decodificado qué es? Una hipérbola. ¿Una parábola?
El que dijo hipérbola, ¿cómo saca que es una hipérbola? Porque A y C tienen distintos signos y B igual a 0. Ajá. ¿A qué igual a? Ah, no, profe, me confundí. Es que me olvidé que C el I cuadrado. Ah, bien. Bueno, pero ahora lo hagamos como tenemos que hacerlo. Esto es lo que hay que hacer en el cuaderno o en la hoja del examen. ¿A cuánto vale? 3, B, 0, C, 0 también. D, Menos 9, muy bien, vamos bien. El E menos 5, y el F, menos 2. perfecto. Muy bien extractado los coeficientes. Ahora hacemos el discriminante. Es igual a B cuadrado menos 4AC, y entonces 0 menos 4 por 3 y por 0. Esto da 0. ¿Qué significa? Que es una parábola. Cuando el discriminante da 0, que es la pantalla anterior, es una parábola. Vamos a otra. Miren de cortito que es el ejercicio, pero ya sé qué es. Veamos esta. Profe, Sí, con lo del anterior, si nos damos cuenta que solo una variable está al cuadrado, podemos definir que es una parábola, ¿ya no? sí, pero no sabes si el B es 0, Ah, porque es claro. método general. Entonces puede ser que el C sea 0, pero el B distinto es 0, y cuando compones el discriminante no te dé 0. Entonces no es una parábola. ¿Está? En el caso que sí B larga mayúscula es 0 y C sea 0, ya ahí está, ya es una parábola. Veamos esta ecuación, ¿qué es? No sabemos, ¿verdad? Hay que ponerla como una ecuación general. Esta no es una ecuación general. Entonces la pongamos. Pasamos todo para un solo miembro. Y ahora agrupamos. Este con este se cancelan y nos queda perdón, x cuadrado menos x menos 2y más 1 igual a 0. Entonces, ¿A cuánto vale? 1, B, 0, C, 0, D, menos 1, E menos 2, y F. 1. Bien. Entonces el discriminante nos da 0 menos 4 por 1 por 0, igual a 0. Entonces esto es una... Parábola. Bien. Otro ejercicio más. ¿Qué es esto? ¿No saben?
¿Un círculo no sería, profe? Sí. ¿Y cómo sabes eso? ¿Cuánto Como vale ambas A? variables son cuadrados, los coeficientes de los términos no serían los mismos. Claro. Bueno, pero lo hagamos paso a paso, para que no pase nada raro. ¿El A cuánto vale? 3, B, 0, C, 3, D, Profe, menos 2. ¿sí? disculpe, ya es hora, ¿no? Tenemos discreta hora. Ajá. Y ya se me pasó la asistencia. Voy a modificar la asistencia para que la pongan hasta las 10:30. Terminemos acá. Bueno, este ejercicio lo pueden terminar ustedes. Efectivamente es un círculo. Bien. Bueno, vamos avanzando. Voy a poner la asistencia. Es violeta, con mayúscula. Y ya la modifico para que ustedes puedan tenerlo hasta las 11 menos cuarto. ¿Sí? Media hora van a tener para poner asistencia. Muchas gracias, chicos. Listo, Vayan a la otra Gracias, clase. Nos vemos, profe. Y Nos nos vemos, profe, vemos. que Le vaya bien. Profe, muchas Hasta gracias. luego.